¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en Dame el Poder, como todas las semanas? Y bueno, hoy dos invitados de lujo. Vamos a hablar con respecto a la marcha de los autoconvocados del 9 de julio, ahora, ya falta poco, donde no quieren presencia política por la indignación que tiene gran parte de los productores agropecuarios y parte del campo ciudad, en definitiva, de que todos aquellos que producen por el tema de cierre de las exportaciones, la estatización de la hidrovía, entre otros temas. Matías Longoni, periodista especializado, va a hablar del tema, y Ariel Korenberg, que es economista, investigador, nos va a hablar también sobre, bueno, en qué medida puede estar influenciando el tema de los dólares con respecto a una serie de medidas que se están tomando, a la falta de dólares, mejor dicho, en el gobierno. ¿Cuál es la posibilidad de que logren tener éxito con este plan de sin inversión, ahorro, diríamos, y sin gran cantidad de dólares extra, poder hacer frente solamente aumentando los salarios, que hay que ver si lo logran porque la inflación es galopante, pero el aumento que prevén es del 35% para las PASO, hacerlo de golpe, de una, lo que se iba a hacer en más tiempo? ¿En qué medida con esas diríamos, técnicas pueden llegar a lograr un repunte de la economía? Cosa que muchos economistas dudan, cómo se sale de los planes, en fin, una serie de consideraciones de cara a las elecciones. Y el tema que yo les quiero comentar brevemente es la indignación generalizada de la gente de ver en un vuelo de Air Europa al exministro de Salud, Inés González García, cuando la mayoría de la gente que quedó afuera está varada. Según la entidad de aerolíneas internacionales, las han dejado tiradas en el mundo, más allá de diríamos, de la renovabilidad que pueda tener el hecho de la variante Delta, del miedo de que se propague la pandemia, y por eso establecen este tipo de cuarentenas tan estrictas de las fronteras del país. Solamente pueden entrar 600 personas. ¿En qué medida tiene que ver todo esto con, yo me pregunto, no solamente, y es lo que generalmente preocupa, ¿no? Es una violación de derechos. Algunos jueces no han hecho lugar a las medidas cautelares, pero es cuestionable porque no está hecho por ley, está hecho por decreto, y la Constitución establece la libertad que tiene todo ciudadano de entrar y salir, y realmente los ha dejado tirados. ¿Cuánto influye la falta de dólares en este tipo de medidas? Y lo que a mí me preocupa, si acaso, que no les importa, pareciera que las aerolíneas se puedan llegar a ir del país, un mayor aislacionismo que no le preocupa desde el punto de vista político al gobierno. Eso es lo que a mí como ciudadana me preocupa. Para no gastar dólares, como que el malo de la película queden la pandemia y las aerolíneas, y no, porque en definitiva a este gobierno le vendría bárbaro que la gente no viaje más. Eso es lo que yo me pregunto. Un aislacionismo programado. Quiero creer que eso no va a ocurrir. De todos los temas que les dije, vamos a hablar, y también de qué opinan de esto, de que el ministro Ginés González García no hizo cuarentena, viajó perfectamente, la gente está varada, es una violación de derechos. Hay como una casta política que se hacen ricos y poderosos al margen diríamos, del resto de las medidas, y no hay equidad ni igualdad ante la ley. Esto genera indignación y está ocurriendo con muchas situaciones, una atrás de la otra. Vamos ahora con los invitados, después de esta pausa. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Matías, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por estar. No, por favor, el gusto es mío. ¿Qué tal? Solamente queríamos saber cosas realmente importantes, que sos especializado, has hecho unas investigaciones muy interesantes. ¿Qué opinás de la marcha que se va a hacer ahora esta semana, de autoconvocados, y qué percibiste en el clima agropecuario? Bueno, es claramente una marcha que nació de menor a mayor. ¿Por qué digo esto? Porque al principio nació de algunos sectores, como vos bien dijiste, autoconvocados del sector agropecuario argentino. En algún momento se la endilgaban a agrupaciones más vinculadas al exgobierno, al macrismo, pero con el correr de los días y a medida que el gobierno no daba respuesta a ninguno de los planteos que le está haciendo, digamos, el sector productivo
en un montón de temas abiertos y de agenda que hay, fue adquiriendo mayor relevancia esta marcha, digamos, a punto tal que se espera una buena cantidad de productores agropecuarios desde muchos lugares en la Ruta 9, a la altura de San Nicolás, el viernes a partir de las 10 de la mañana, y a punto tal que se ha plegado la mesa de enlace, digamos, institucionalmente. Primero algunas regionales como Córdoba, como Entre Ríos, como Santa Fe, expresaron también que iban a marchar hacia San Nicolás, y finalmente los dirigentes nacionales del bloque agropecuario, que de algún modo estaba sosteniendo alguna negociación con el gobierno todavía, ha cedido y ha decidido marchar también a San Nicolás. Vamos a tener allí a los principales dirigentes del agro, y se espera una buena demostración del disgusto que hay en el sector agropecuario por una serie de temas. No hay un solo tema. La gota que rebasó el vaso fue claramente el cierre de las exportaciones de carne, que retrotrae a los peores años de la relación entre el kirchnerismo, el primer kirchnerismo de Néstor y Cristina, con el sector agropecuario, pero la verdad que hay un cúmulo de situaciones que de algún modo son leídas en el agro como la reiteración de escenarios, ¿no? Y de peligros y de amenazas. Bueno, la estatización de la hidrovía, la nueva ley de biocombustibles que hace retroceder a los granos como insumo energético en el país, y así una serie de situaciones que van, digamos, generando un clima de enfrentamiento que tendrá en la marcha de San Nicolás sin duda un capítulo importante. Matías, hiciste investigaciones que cuando te escuchen, y este programa se ve bastante en todos los pueblos, en todo el país, en realidad se ve en el cable, en el canal Metro, realmente se van a empezar a preocupar aún más, porque vos escribiste investigaciones muy interesantes. La posibilidad de que el tema de una parte de la estatización de la hidrovía se financie con más retenciones, y el otro tema es la poca cantidad de empresas exportadoras autorizadas que se quedan con el negocio. Eso después lo voy a hablar con Ariel Konenberg, si acaso no vamos hacia un capitalismo de amigos. Empresas solo para los amigos. Bueno, claramente lo que se está produciendo en el mercado de carnes con el cierre intempestivo de las exportaciones es como un revival y esto es lo que hemos investigado ahora, porque en su momento también investigamos la estructura corrupta que tuvieron los ROE, los registros de operaciones de exportaciones que hubo a lo largo del kirchnerismo. Te diría que arrancaron en 2007 y terminaron el último día de gobierno en diciembre de 2015, y que fueron básicamente un mecanismo de control de exportaciones agrícolas, de leche, también de carnes, bastante corrupto porque, digamos, no se conocían sus beneficiarios, por ejemplo, porque no se publicaba con transparencia. A ver, cuando hay un cupo de exportación hay alguien que autoriza y alguien que lo recibe. Y esto, en lenguaje llano de la calle, da pie a que pueda haber innumerables casos de corrupción si el Estado no actúa con la debida transparencia. Bueno, en este caso, este nuevo cierre de exportaciones lo que está dejando es los cupos asignados por el Estado a un grupo de frigoríficos que son justamente los del consorcio ABC, los grandes frigoríficos exportadores que estuvieron negociando en exclusividad, te diría, con el Estado la política de carnes en los últimos 6 años. Es decir, a pesar de que había muchos exportadores de carne, casi un centenar, muchos de ellos no tenían frigorífico, no tenían planta, y los cupos se asignaron por planta. Es decir, que fueron todo el poder, digamos, a los frigoríficos más concentrados del negocio. Este es un primer aspecto que hay que vigilar muy de cerca en la política de carnes en los próximos meses, porque sobre todo tenemos los antecedentes. En su momento los ROE, repartidos por Ricardo Echegaray y por Guillermo Moreno, también se distribuían de este modo tan discrecional. Este es un punto. Con respecto a la hidrovía que vos mencionabas, hay una gran preocupación en el sector agropecuario, que finalmente lo que el Estado quiere hacer, que es recuperar de algún modo el control de la hidrovía. A ver, cuando hablamos de hidrovía hablamos de la tarea de dragar la hidrovía. ¿Qué significa dragar? Utilizar barcos que son dragas especialmente diseñadas para eso, que sacan la arena de un lugar y la colocan en el otro para permitir que cierto sector del río sea navegable por grandes buques, por buques de gran calado, que al ser cargados con los productos que exporta la Argentina, granos, aceites, harina de soja y otras cosas de todo tipo y color,
digamos, evidente, cuanto más carga tienen, más profundo se hunden y necesitan mayor calado. Bueno, la hidrovía lo que se estatizó es la tarea de dragado. Ahora no se sabe quién la va a hacer, porque el Estado dejó de hacer esa tarea en 1995 y no tiene dragas. Y entonces lo que se resolvió es asignarle a la Administración General de Puertos, que no tiene nada que ver con esa tarea específica, de algún modo que lleve el sistema. Que se especula que va a ser la misma empresa, hasta tanto no se convoca una nueva licitación, la que va a hacer la tarea. La empresa Jan de Null, una belga, que sí sabe hacer la tarea, porque más o menos bien, mal, cara, barata, la estuvo haciendo durante estos 25 años. Ahora, hay un pase de manos, porque el Estado lo que sí quiere hacer es cobrar el peaje que antes cobraba directamente la empresa, es decir, el usuario, como en cualquier autopista, pagaba el peaje, en este caso pagaba un barco que salía o ingresaba a la hidrovía, y Jan de Null cobraba por las tareas e invertía con ese dinero en la tarea de dragado. Bueno, ahora la Administración General de Puertos será un intermediario y lo que se plantea, hasta que se convoque una nueva licitación, es un pase de manos. ¿Qué se estima y por qué nosotros jugamos con la idea de una nueva retención? Que este será un sobrecosto. La intermediación nunca es gratuita, sobre todo cuando el que interviene es el Estado argentino. ¿Y por qué? Esto, fíjate, pasó mucho con las licitaciones de Daniel Arroyo de alimentos, que eran mucho más caras las compras de alimentos argentinos cuando las hacía el Ministerio de Desarrollo Social o cuando los hace cualquier ministerio. ¿Por qué? Porque el Estado es mal pagador en general en la Argentina. Y entonces quien le vende o le presta servicios al Estado usualmente cobra con un margen adicional para asegurarse básicamente las demoras, digamos, tener cierta rentabilidad por la demora en que incurre el Estado al retribuirte los servicios que vos le prestás. Por eso, qué sé yo, cuando Daniel Arroyo compraba yerba mate, nosotros decíamos, la yerba mate cuesta 400 en el supermercado y al Estado se la están vendiendo a 600. Bueno, el temor con la hidrovía es ese, que si el peaje pasa de una mano a la otra con la intermediación del Estado, finalmente quien hace la tarea cobre mucho más tarde en el tiempo y entonces los costos sean mucho más elevados, los costos financieros básicamente. Y ahí el temor y la figura de que finalmente los peajes aumenten para los usuarios. Este es el gran temor del agro, porque esto te saca competitividad. El flete agrícola es muy caro en el mundo. Transportar productos ya desde, por ejemplo, las provincias productoras a los puertos de exportación en la Argentina sale muy caro, y si vos encareces el peaje de la hidrovía, perdés competitividad frente a otros competidores. Es más barato comprar maíz brasileño o maíz estadounidense que maíz argentino si dejás de ser competitivo. Este es el temor. Bueno, habrá que estar con mucha atención siguiendo el tema para que finalmente esta estatización, entre comillas, no repercuta en la falta de competitividad de la Argentina. Como siempre, el Estado tratando de intervenir cada vez más, un Estado fundido, sin plata, viendo cómo se hace de caja, en este caso de este lugar donde estás nombrando, y es para preocuparse. Gracias, Matías. Te sigo. Los números también es que el 10%, dijiste vos, de las empresas autorizadas para exportar en el sector carne se quedó con el 50% del negocio. Eso dijiste vos. Sí, 10 empresas se repartieron el 54% del cupo de exportación de carne. Gracias. Matías, gracias por tu información y en algún otro momento te volvemos a consultar. Que tengas un buen día y una buena... Gracias. Después de la pausa, Ariel Korenberg. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, venimos de... Muy bien, muy bien. Venimos de hablar justamente de que qué pocas empresas que se están quedando con algunos de exportar carnes, se estatizó los trenes de
carga, la hidrovía se la queda el Estado con todo el poder que eso significa para tratar de tener poder, en definitiva. Y después quizás pasa a los chinos, con tanto que necesitan los recursos naturales. O sea, acá yo me pregunto, desde el punto de vista estratégico, ¿qué opinás? Si acaso nos vamos hacia un capitalismo de amigos, ¿y en qué medida puede salir un país adelante cuando las empresas están en manos de pocas personas y sacar a todo un pueblo de la pobreza? ¿Cuán eficaz puede ser eso? Bueno, en principio es profundizar el capitalismo de amigos que ya tenemos. Entonces lo que se hace es estatizar las pérdidas y socializar las ganancias. O sea, Argentina ratifica con esto que es un país muy extraño, de un socialismo sin plan y capitalismo sin mercado. Y lo que se ha agregado ahora es una especie de patrimonialismo, de cual la dirigencia, a cargo de la cúpula del poder, toma al Estado como patrimonio propio y toma decisiones que no son corroboradas por la poca línea técnica, burocracia intermedia, profesional, no política, no partidaria, que aún sobrevive en el Estado. Déjame mencionar en este caso el ANMAT. Quiero ratificar que, como el caso del INDEC, que en el pasado fue intervenida, y el procedimiento estándar para aprobar la vacuna, en este caso Sputnik y otras, pero sobre todo la Sputnik, fue salteado olímpicamente con una resolución directa del ministro de Salud. Entonces, acá la cuestión es mucho más profunda que discutir si Estado sí o Estado no, porque seas más pro mercado o más pro Estado, en ambos casos vos necesitas un Estado que provea los bienes y servicios públicos que la población necesita. Entonces, no tenemos Estado, no tenemos burocracia, no partidaria, profesional, sino una burocracia que se está formando cada vez más profunda, militante y cada vez menos profesional, de tal manera que las decisiones que se toman son contra la realidad social y económica y no para mejorarla. Viste esto de que realmente me da impresión de que, bueno, por el tema de la excusa de la pandemia, está bien que no entre la variante Delta, pero realmente la ecuación costo-beneficio es muy grave. Ningún país de Europa dejó tirada a 40. Ayer hablaba con gente que está viviendo en Europa y esto no pasó en ningún país. Nadie dejó tirada a la gente. Esas cosas las hace Venezuela, Cuba, de no dejar entrar a sus ciudadanos. O sea, no es de acuerdo a los derechos constitucionales. Eso es lo que yo creo. Perciben muchas personas. Y yo me pregunto acaso si no hay trasfondos económicos, de que el Ministerio de Economía estén muy contentos, de que nadie, porque realmente los miles de dólares que explicaron todos los economistas que gastaban en viajes los argentinos era muy preocupante. ¿Cuánto hay de que pueda haber un factor económico y que no les importe que nos aíslen las empresas y las aerolíneas internacionales y se terminan yendo? Porque al contrario, puede llegar a ser la manera de que el malo de la película son las aerolíneas, la pandemia, y gracias a Dios la gente no viaja más y se ahorran miles y miles de dólares por año. El gobierno. Bueno, primero aclararte que al habitual, y voy a citar a Miguel Bain, recientemente fallecido, tenía un término para esto, se llamaba macrocidio. Al habitual macrocidio que adoptan todos los gobiernos en Argentina, de todos los partidos políticos, que para ganar elecciones pisa las tarifas generando apagones futuros en el corto plazo, y también pisa el tipo de cambio para beneficiar a la clase media, entre otros con viajes. Se le agrega de no tener una autoridad política y económica clara por la cual, si se hace el tipo de cambio, lo que vas a incentivar ante una brecha de más del 50%, hoy ya creo que está arriba del 70%, con el tipo de cambio de mercado blue o los tipos de cambio financieros, lo que tenés es un incentivo total a irte de viaje más barato y a estoquear importaciones en anticipo de la futura devaluación. ¿Cómo corta esto el gobierno? Con un cepo. Primero lo cortó profundizando el cepo de la última gestión Macri. Y ahora profundizando el cepo a los viajes. Es igual que la medida del cepo cambiario. Si vos viajas, generás una importación. Sí.
Si es barato viajar, vas a viajar. Entonces, con ese incentivo económico que otorgan a la clase media de corto plazo para luego generarte el día de mañana un apagón porque no pudiste financiar las inversiones correctas necesarias para transmitir electricidad. Y una devaluación porque te comiste todos los dólares, comprando todos los dólares oficiales posibles en la medida que puedas viajar. Entonces, para mí, el tema de los baratos económico, igual tengo una evaluación política y social, es clave para entender que es parte de las medidas del cepo de un país que no tiene dólares y los necesita para poder crecer. Bueno, justamente en relación a esto, para redondear la idea, ¿cómo puede llegar a terminar? Que es lo que yo me preguntaba en la editorial, y me lo pregunto porque algo de economía entiendo, esta no mayoría de inversiones, no llegan inversiones, bueno, de hecho nos pusieron en calificación de riesgo standalone, así que los grandes inversores del mundo, cuando nos ven dónde están, no, ahí no voy a llevar la plata, porque nos ven en re lejos, estamos en un papelito, aislados en cuanto a las calificaciones para ver dónde meter la plata, más estos cepos que estás diciendo, las exportaciones que no están explotando, porque vos fijate que no les importó y cerraron las de carne, que son 3.000 millones de dólares. Dejaron un cupo, cerca de la mitad, pero bueno, una parte no va a venir. Esta ecuación, subiendo los salarios, que es lo que pretenden por encima de la inflación, que no lo están logrando y no sé si lo van a lograr, ¿cómo termina? ¿Cómo termina desde el punto de vista económico? Mal. Como todo macrocidio, el día de mañana tendremos problemas en la transmisión de electricidad, no necesariamente la producción, con cortes y apagones, si esto sigue corriendo, este congelamiento o atraso de tarifas respecto al tiempo, y por supuesto en una devaluación del oficial, que siempre que hubo tipo de cambio paralelo, siempre las devaluaciones del dólar oficial han sido al precio más alto. Mal. Termina mal. Vemos en la magnitud del daño. Explicarle a la gente. Sí. Explicarle a la gente. Bueno, ¿qué significa eso? Porque la gente está ilusionada. Te van a aumentar el sueldo, le dicen. A un 35% para el mes de septiembre vamos a acelerar el aumento que iba a ser progresivo. A lo largo del año lo vamos a hacer de golpe. Y así en septiembre vos tenés el sueldo aumentado, teóricamente por encima de la inflación. Dios dirá. Bueno, puede ser explicarle a la gente. Ojalá por un par de meses, hasta las elecciones, ojalá hasta fin de año, los salarios le ganen a la inflación en la medida que pisen el tipo de cambio que pueda desempleo creciente porque las empresas no pueden importar. Y si importar lo tenés que hacer al tipo de cambio paralelo. Tiene un costo. Te aumenta el salario real porque congelaste las tarifas, pero el día de mañana no vas a tener electricidad en el extremo. ¿En qué se convierte esto? Es que cuando terminen las elecciones, en algún momento, difícil de pronosticar, puede haber más medidas de cepos y cupos en la medida que la militancia política oficial así lo promueva, como participación en las utilidades empresarias, otorgar nuevos ATPs a cambio de una participación en tu empresa, nuevos cupos a otras exportaciones, etcétera, y con eso irán postergando, ofreciendo instrumentos financieros indexados, que es un peligroso seguro cambiario a futuro. Entonces esto en algún momento estalla, la magnitud del desequilibrio es para discutir, esperemos que no, pero seguramente en una aceleración inflacionaria, de tal manera que lo que te otorgaron hoy, en pocos meses, cuando acá la realización de ese equilibrio, el sinceramiento, se habrá evaporado. Bien. Vos has hecho un estudio con respecto, y sí, cómo sacar a la gente de los planes. Yo siempre les digo, no es que yo no esté de acuerdo en que le den un subsidio a las personas que lo necesitan, porque realmente siempre estoy de acuerdo, y de hecho en Europa y en Estados Unidos se hace, pero durante un lapso determinado en el cual la persona va a buscar trabajo, luego de lo cual presenta además todas las entrevistas de trabajo, eso lo hacen en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y si no consiguió para tal o cual, listo, mes, 6 meses, un año, le sacan la plata. Eso ocurrió, se perdió la cultura del trabajo y es imposible que 6 millones de personas financien 20, 30, los millones que quieras, ponele, si juntás o no a los jubilados.
¿Cómo sintéticamente podemos hacer revertir esta situación? En unos minutos que me quedan. Estoy tratando de hacer la síntesis en medio segundo. Bueno, No, tenés no un va a haber minutito. más empleo, no hay más empleo si no hay más empresas. No hay más empresas si no hay más confianza y se respeta la palabra previa y de los ministros. Y se empodera a los ministros con el poder necesario para tomar las medidas y no hay esta confusión en la cual las medidas económicas no brotan del Ministerio de Economía. Primero, acá hay que ordenar el gabinete, y no lo digo solo por este gobierno, sino por el anterior que tenía más de 20 ministerios, en los cuales había 8 ministerios con injerencia en la misma medida económica. Todo gasto específico tendrá que tener un financiamiento específico. Vos me podrás decir, ¿qué tiene que ver con el empleo genuino? Es que del lado del trabajador y del lado del empresario pasa algo. ¿Qué pasa? Al empresario no le pasa el margen de ganancia entre la incertidumbre y el futuro costo de reposición que va a aumentar, y por lo tanto le conviene contratar en negro, y al trabajador, para tener un aumento de salario de bolsillo, le conviene también trabajar en negro negociando con el empresario. ¿Pero por qué? Porque las contribuciones patronales y los aportes personales, tanto de asalariados como de pymes, se los roban para financiar gasto político en lugar de pagar mejores jubilaciones presentes y futuras. Hay que tomar conciencia que eso es el ahorro de los argentinos y se lo han robado literalmente, físicamente, para pagar fideos al cuádruple de precio de mercado y al doble de precios cuidados o controlados. Cuando tomemos conciencia... Ahora sí me queda un minuto, Ariel. Sí. Cuando tomemos conciencia te dejo terminar. que nuestros ahorros provienen del empleo registrado en el sector productivo, de los salarios que se pagan y los impuestos que pagan las pymes, yo creo que vamos a salir adelante. Tenés razón. Vos sabés que hay un ejemplo, lo digo brevemente, en el sector rural que yo conozco también muy bien, una persona trabajadora, en uno de los campos más importantes le ofrecían un sueldo de 45.000 pesos el año pasado, que ahora sería mucho más DirecTV, Wi-Fi y demás, en blanco, y lo rechazó porque perdía el plan alimentar él y la mujer y otros planes más. Y se volvió a su pueblo, acá en la provincia de Buenos Aires, acá cerca de... Yo ahora estoy en Balcarce. Imagínate que el gobierno no está alentando lo que vos decís. Es perverso esto, porque le sacan el plan. El trabajador, Gracias, Ariel. Es racional la decisión. Es racional la decisión del trabajador porque pierde doble. Pierde los planes, ¿sí? Y gana menos de lo que ganaría en negro. Es racional. Es terrible. Yo te agradezco mucho, Ariel, porque has dado en la tecla. Otro programa vamos a hablar de esto. Gracias, Ariel. Un gustazo. Gracias. Saludos. Nos volvemos a encontrar. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Ya se me terminó el programa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.